después seguimos, ¿eh? Bueno, vamos a dialogar con el líder del Polo Obrero, Eduardo Beliboni. De hecho, hace bastante tiempo que no lo hacemos, por sobre distintos puntos que, bueno, nos interesa conocer, ¿no? ¿Qué tal, Beliboni? Ponce de León lo saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, bien. Bueno, primero le pregunto cómo están las cosas, los ánimos, la materia de relaciones, ¿no? Con la contadora Tolosa Paz en Desarrollo Social. Le preguntaba, en materia de relaciones humanas, de talante, digamos, cómo están las cosas entre usted y la contadora Tolosa Paz en Desarrollo Social. Bueno, mire, nos encontramos en una primera reunión que tuvimos este lunes pasado con funcionarios de la nueva gestión de la ministra, con una sorpresa desagradable, que fue que retrocedimos en algunos compromisos que teníamos con Zabaleta, con el ministro saliente, y que creíamos que la ministra, la nueva ministra iba a mantener, iba a continuar. Esto no es así, estamos teniendo muchas dificultades para que lo que habíamos acordado, que era que llegaran los alimentos, hubiera un aumento de los alimentos y llegara todos los meses a los comedores populares, una cuestión casi elemental, casi que debería estar fuera de discusión en la Argentina. No se va a producir por ahora. Estamos teniendo reuniones, mañana nos volvemos a reunir, pero nos sorprendió que se profundizara una política de ajuste en vez de llegar a acuerdos como llegamos con el ministro Zabaleta, de que se comprometió a cumplir con ese aumento de alimentos y con lo que fue también la fecha de entrega de herramientas para proyectos, para emprendimientos productivos, que hay en muchos barrios y que son importantes, son necesarios. Habíamos avanzado en esos puntos y lamentablemente no se han confirmado con la nueva ministra, así que realmente estamos preocupados. Ahora, Beliboni, para aclarar los tantos, ¿no? Entonces, la discusión está centralizada en la cantidad de alimentos para los comedores, en las herramientas, pero no en la cantidad de planes. No, porque todavía no habíamos llegado a ese punto de discusión. Nosotros tenemos una discrepancia en relación a lo que dicen los ministros, tanto Zabaleta como Tolosa Paz, de que no habría una demanda en la sociedad de programas sociales. La hay, a nosotros nos consta, porque hay gente que está muy abandonada a su suerte, en muchos sectores de los barrios populares, sobre todo también en el interior, de gente a la que no le llega ningún tipo de ayuda social, y creemos que es necesario todavía, que estamos todavía en un cuadro de emergencia, y el propio ministro de Economía lo acaba de reconocer con la idea de un bono, de una especie de nuevo IFE, planteando que hay gente que está prácticamente debajo de la indigencia. Entonces ahí quiere decir que hay una contradicción entre lo que plantea el ministro de Economía y lo que plantea la ministra de Desarrollo. En cuanto al faltante de alimentos, ¿de qué números estamos hablando aproximadamente? Nosotros no tenemos un cálculo general, lo que podemos apreciar es que uno incrementa una demanda mayor, que tiene que ver con que hay más gente que se incorpora a la indigencia, eso lo dice los propios índices oficiales, y hay mucha gente que aún teniendo trabajo no llega a cubrir las 4 comidas, entonces se incorpora una demanda de alimentos que los comedores populares no pueden asistir. Entonces calculamos que es necesario un aumento de por lo menos el 50%, porque esa es la demanda que estamos teniendo en términos generales. Las organizaciones son muchas, son más de 40 organizaciones que coincidimos en esto mismo, e inclusive hasta le han hecho reclamo en el mismo sentido, tanto en lo de los programas sociales como en lo de los alimentos, las organizaciones oficialistas, y aquellas que responden políticamente al gobierno, también han hecho reclamos y denuncias de esta situación social que se va agravando. Bien. Ahora, ¿qué tipo de explicación o de camino a la solución les dio la contadora Tolosa Paz? No, ninguna. La verdad que los funcionarios dicen que lo que no tienen es recursos, que no tienen financiamiento, que hay recortes, cosas que después públicamente no reconocen, pero hay un ajuste en el Estado muy fuerte, que están pagando los trabajadores, están pagando los sectores sociales más vulnerables, está pagando la salud, la educación. Hay un fuerte recorte que además ahora se reafirma y se confirma en la presentación del proyecto de nuevo presupuesto que se está discutiendo en estos días en el Parlamento, y que efectivamente tiene una reducción muy sensible en todas esas áreas. Entonces, bueno,
están adelantando lo que el Fondo Monetario Internacional les está exigiendo, lo que le reclaman los sectores del capital, que se ajuste a los trabajadores, mientras hay sectores que se ven muy beneficiados con el comercio exterior, con un dólar diferenciado, es decir, no tienen la misma vara cuando hablamos de recursos para los trabajadores que para otros sectores del país. Beliboni, es decir, está claro que hay ajuste, pero más allá de lo que exija el fondo y todo lo demás, el jefe de gabinete acaba de gastar 10 millones de mangos en inodoros de porcelana. Y este tipo de gastitos aparecen publicados en el boletín oficial 10 veces por día, digamos. Tampoco hay un gesto, ¿no?, más allá de lo que peticiona el fondo. Sí, obviamente, no se ven gestos de austeridad ni nada por el estilo, pero creo que el fondo del problema sigue siendo un gobierno que ha determinado que su política esté sometida a un endeudamiento, el pago de una deuda que va a agravar la situación social en la Argentina en los próximos 10 años, no es para el año que viene esto. Bien. Esto es por la próxima década y por lo tanto es muy grave lo que está ocurriendo. Bien, ¿cómo ve diciembre? Y bueno, a este ritmo complejo, con muchas dificultades. La verdad es que ojalá no pensara que se puede agravar la situación, pero creo que se puede agravar la situación porque se van incorporando con la inflación cada vez más sectores a la indigencia, a la pobreza. Vamos a tener un 50%, si seguimos así, de pobreza en la Argentina, y vamos a tener una indigencia también altísima. Tenemos más del 50% de los pibes de la provincia de Buenos Aires que pasan hambre. Eso es lo que dicen las estadísticas oficiales. Es decir, es muy grave la situación y por lo tanto, llegado a diciembre, que es un mes muy particular, seguramente se va a agravar. ¿Y la política social del gobernador Kicillof? Tiene política social, no sabía, no nos habíamos enterado. Mire, el ministro de Desarrollo Social, que es muy locuaz, habla mucho de más, habla de la política nacional, se llama Andrés Larroque. Yo hice la prueba de preguntarle a muchos vecinos en varios barrios de distintos lugares de la provincia de Buenos Aires si sabían quién era el ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. Nadie lo conoce. Por lo menos se lo conoce a Larroque en la provincia de Buenos Aires por el desalojo de los terrenos de Guernica. Pero después no hay ninguna acción social del ministerio. Parece que no existiese el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. No tiene ninguna actividad que se vea, que sea tangible en los barrios, que uno pueda decir, acá está el Ministerio de Desarrollo Social de Axel Kicillof. De ninguna manera. Por lo que escuchamos a veces alguna noticia es cuando Bernie hace alguna barbaridad en la provincia de Buenos Aires. Pero si no, prácticamente no se conoce a la provincia, a los dirigentes de la provincia de Buenos Aires en los barrios. En materia de lucha, de plan de lucha, ¿qué aflora, digamos, en el Polo Obrero? Nosotros estamos esperando, como toda la unidad piquetera, una reunión que se va a realizar finalmente mañana, se vino postergando y hemos suspendido el plan de lucha que teníamos, esperando que la ministra se dé cuenta que lo que está haciendo es desconocer un acuerdo mínimo que teníamos con el ministro anterior, es un error, y que revea esa posición que ha tenido en la primera reunión que tuvimos el nuevo gabinete de la ministra, y no tengamos que volver a salir a la calle, porque la verdad es que lo que necesitamos son soluciones. Siempre tenemos el plan de lucha votado porque somos organizaciones que hemos tenido que enfrentar a este gobierno, al anterior, a ajustes muy fuertes, y entonces siempre hay una gran disposición en los barrios a pelear por las cosas, pero que esperemos que no sea necesario, que lleguemos a que por lo menos las cosas mínimas lleguen a los barrios. Bien, 2 preguntas más y desde ya le agradezco su tiempo. La primera, a la hora del diálogo con funcionarios del gobierno de Casa Rosada, ¿nota así como un aire de un gobierno que se va o lo ve firme? Todo, desde no ahora, sino desde siempre, es un gobierno con muchas contradicciones y que además que uno lo ve que va y viene, que parece que fuera a arrancar para un lado y después no ocurre, que hay muchas contradicciones, muchas internas en los ministerios. Parece un gobierno derrotado, un gobierno que cambia casi todo el gabinete prácticamente una vez por año. Es evidentemente un gobierno que no encuentra el rumbo, y no encuentra el rumbo porque las contradicciones son muchas, porque tiene dentro de la coalición de gobierno distintas visiones, pero todas terminan confluyendo en la política de ajuste, y por lo tanto esta es la contradicción que tiene el gobierno, un gobierno que dijo que venía
a rescatarnos del ajuste de Macri, hoy tenemos el ajuste de los Fernández y de Massa. Entonces estas contradicciones se ven en la gestión diaria del gobierno, en los funcionarios, en cierta desmoralización de algunos funcionarios, porque ven que su propio gobierno lleva adelante una política que ellos criticaban cuando gobernaba Macri. Entonces no saben cómo explicar. Bien, por último, y yendo realmente a lo más importante que es el fondo del problema, reuniones tendientes a ver cómo se le encuentra el agujero al mate en materia de transformar, pero de verdad, no desde los discursos, planes sociales en trabajo de verdad. ¿Hay? ¿Usted las ve? ¿Lo convocan para eso? No hay nada de eso. Nosotros presentamos un proyecto que tendrá sus errores, no será perfecto, un proyecto para crear 1 millón de puestos de trabajo, y no hay absolutamente nada de eso. Los anuncios de Massa, cuando asumió diciendo que se iban a crear 200.000 puestos de trabajo, que iban a pasar de ser planes a trabajo, no existe nada de todo eso. Son todos discursos de campaña, discursos de ocasión. Ahora Tolosa Paz volvió a hablar de lo mismo, inclusive con un tono equivocado, diciendo acá hay gente que está activa y que no puede ser que prefiera no trabajar a trabajar. Nadie prefiere no trabajar a trabajar. La gente quiere trabajar y quiere salir. El problema es que si el desarrollo económico no abre fuentes de trabajo, es muy difícil que se consiga trabajo saliendo todos los días de la casa a ver si alguien le ofrece un trabajo en la calle. Es muy difícil que las oportunidades surjan de la voluntad de la gente, sino de la economía. Si la economía no la da, no la va a dar lo que supuestamente entiende Tolosa Paz, que es la falta de voluntad de aquel que quiere trabajar. Beliboni, gracias, buena jornada. Igualmente, muchas gracias a usted.